Perdona, Señor, mi maldad y líbrame del enemigo que trata de destruirme. Líbrame de la tentación, porque no puedo solo luchar contra la fuerza del mal que tratan de robar la paz de mi alma. Perdóname, Señor, sé que soy un pecador y necesito urgentemente de ti. Tu perdón limpio quiero ser de toda iniquidad. Solo no lo puedo lograr, pero con tu ayuda puedo vencer el mal. Postrado ante ti, ahora estoy. Ten misericordia de mí, Padre bueno, aunque no merezco. Ahora he venido a implorar que limpies mi alma de toda maldad y aparta de mí el orgullo para que juntos podamos tú y yo caminar. Perdóname, Señor, sé que soy un pecador y necesito urgentemente de ti. Tu perdón limpio quiero ser de toda iniquidad. Solo no lo puedo lograr, pero con tu ayuda puedo vencer el mal. Perdóname, Señor, sé que soy un pecador y necesito urgentemente de ti. Tu perdón limpio quiero ser de toda iniquidad. Solo no lo puedo lograr, pero con tu ayuda yo puedo vencer el mal. Amén. Nuestros hermanos, nuestros amigos presentan ante ti estos pedidos. Hemos orado con fe, con confianza. Señor, responde nuestras súplicas conforme a tu santa voluntad. Queremos que también analices y observes los pedidos escritos en las tarjetas de oración y los que serán escritos más adelante, para que de igual manera los respondas conforme a como tú quieres. Padre, visita esos lugares afectados, manifiéstate con poder y en esta noche habla a nuestros corazones por medio de tu santa palabra. Que tu Espíritu sea el huésped de honor aquí en este templo, que la unción celestial sea el regalo del cielo para cada uno de nosotros. Señor, vivifícanos y llénanos de fe y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, el tema de esta noche lo hemos titulado Así está escrito. ¿Cuál es el título del tema hoy? Muy bien. Basado, por supuesto, en la palabra de Dios, en el texto que se localiza en Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 35, la Escritura dice así: Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer
todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amados, este relato se menciona también en Marcos capítulo 16, versículos 12 y 13. Yo me he preguntado varias veces, si Cristo se hubiese acercado a mí y me hubiera preguntado: por favor, ¿qué te parece? ¿Te atreves a recomendarme a quién o a quiénes debo aparecer después de la resurrección? Saben, amados, conociendo este corazón espinoso que yo tengo, ese no hubiera sido el consejo que yo le hubiera dado a Jesús. Le hubiera dicho: Señor, yo quiero que te le aparezcas primero a Herodes, para que cuando te vea en ese momento quede petrificado y se muera. Y después quiero que te le aparezcas a Pilato, que te le aparezcas a los soldados que abusaron de ti, a los que te abofetearon. Y acuérdate de Anás y Caifás, para que cuando ellos te vean después de la resurrección, en ese momento les dé un infarto y se mueran. Ahora ese soy yo, conociendo el corazón espinoso. El Señor tiene un corazón precioso, limpio, puro, hermoso. Él pudo haberse aparecido a cualquiera de estas personas que he mencionado, ¿sí o no? Claro, él pudo haberlo hecho, pero prefirió aparecérsele a aquel o aquellos que estaban devastados, deshechos, desconsolados por lo que había sucedido. Su líder, aquella persona en la cual habían cifrado sus esperanzas, fue enjuiciado injustamente, crucificado en un madero, vilipendiado, burlado, devastado por los principales líderes de Israel. Y allí perdieron las esperanzas los discípulos. Pensaron que todo se había terminado. Habían escuchado que si alguien, no sé, o algunos habían robado el cuerpo de Jesús. Por otro lado, habían oído también que unos ángeles se aparecieron a las mujeres y dijeron que Cristo vivía. En otras palabras, había una confusión tremenda en todos ellos. Y estos dos individuos viajaban de regreso a Emaús. Meditaban en las cosas que habían sucedido en Jerusalén. Estaban muy tristes, apesadumbrados, sus esperanzas deshechas, y se dirigían hacia una aldea llamada Emaús. Estos dos discípulos no eran tan prominentes como otros. Eran seguidores de Cristo, pero no eran como decir, por ejemplo, Juan o Santiago o Pedro. Eran dos seguidores de Cristo. Pero el Señor
que cuenta con un corazón tierno y hermoso, decidió aparecérseles a esos dos seguidores suyos para alentarlos y fortalecerlos en la fe. Cristo le hubiera dicho, bueno, el Señor mismo hubiera permitido que en ese instante lo hubiesen reconocido, pero el Señor no lo hizo así, porque había que compartir con ellos instrucciones de gran valor. ¿Sabes? Los teólogos plantean un conflicto con esta aldea de Emaús. Orígenes, Eusebio y Jerónimo señalan, por ejemplo, a una ciudad que se llama Nicópolis, ahora mismo, que ese nombre significa ciudad de victoria, como el lugar del relato bíblico. Pero esta Nicópolis que mencionan Orígenes, Eusebio y Jerónimo, no se ajusta a la Biblia, porque Nicópolis está situada a 170 estadios de Jerusalén, o sea 29 kilómetros. Y el relato de Lucas habla de que la aldea estaba situada a unos 12 estadios de Jerusalén. Además, Emaús significa pozo tibio. Por lo tanto, los teólogos, eruditos y arqueólogos, cuando quisieron llegar a una conclusión, descubrieron que había unos 9 lugares que contaban con, bueno, sitios posibles, por así decirlo. 9 lugares que podían, de uno de esos 9, ser esta localidad, porque hoy día la alta crítica ha tirado la Biblia por el suelo y los teólogos y eruditos quieren comprobar de una manera científica que la Biblia es en verdad un libro fiel en el cual usted puede creer. Ahora bien, de esos 9 lugares o sitios posibles, unos 5 son descartados porque no tienen pozos. Los otros 4 cuentan con ciertos pozos, pero Emaús, que significa fuente o pozo de agua tibia, corresponde a un sitio que se llama ahora mismo el Cubeibe, porque este sitio coincide con el relato de Lucas, ya que está situado a unos 60 estadios, aproximadamente unos 11 o 12 kilómetros, 7 millas más o menos al noroeste de Jerusalén. Por lo tanto, el relato de Lucas es un relato fidedigno. Y la gente de la alta crítica quedó prácticamente con su boca sellada, porque se comprobó una vez más que la palabra de Dios, lo que está escrito aquí, es verdad. ¿Qué dice la iglesia en esta noche? Gloria a Dios por eso. Jesús decide acercarse a esos seguidores suyos que están caminando hacia la aldea de Emaús y les formula una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes están hablando? ¿Y por qué razón están tan tristes? A lo que ellos respondieron. Bueno, dice la Biblia que uno de ellos se llamaba Cleofas, el que respondió. ¿Cómo es esto? ¿Tú eres el único extranjero, peregrino, que no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén, las cosas que han acontecido? Y el Señor, que todo lo sabe, pero quiere escuchar a sus hijos, pregunta, ¿qué cosas? Ellos responden, Jesús Nazareno, varón poderoso en la palabra de Dios, hacía milagros grandiosos. Nosotros pensábamos que Él sería el restaurador de Israel. Y ya el Señor no pudo escuchar más a esos pobres hombres y les dice claramente, ustedes son unos insensatos y tardos para entender las profecías y la palabra de Dios. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Y dice la Biblia que comenzando desde Moisés, que de paso Moisés es el alfa de la escritura hebrea, o sea, la máxima autoridad, por así decirlo, en el círculo judaico, es Moisés. Cristo, conociendo eso, Él comenzó con Moisés y continuó a través de todos los profetas. Y dice la Escritura que el Señor les declaraba a esos seguidores suyos todas las cosas que en la Biblia estaban relacionadas con Él.
Por eso dice la Escritura que cuando ellos abrieron los ojos ya estaban casi en la ciudad, casi en la aldea. O sea, transcurrieron esos 12 kilómetros como si hubiera sido uno solo. Y es así, cuando uno habla de la palabra de Dios, el tiempo transcurre rápidamente, ¿no es así? Hace apenas cuando empezamos, el sábado de la mañana, ya hoy es martes. El tiempo transcurre rápidamente porque hay gozo cuando se estudia la palabra del Señor. Dice la Escritura que al llegar a la aldea, el Señor Jesús como que hizo que quería continuar de largo, pero los discípulos insistieron y dijeron al Señor: no, un momento, no te vayas, quédate con nosotros, que se hace tarde. ¿Te das cuenta? El día ha declinado. Amados, qué pedido tan precioso, qué expresión tan tierna. Quédate con nosotros, Señor. Oh, esa debiera ser tu oración en esta noche. Debe ser nuestra oración hoy. Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate en Puerto Rico. Señor, quédate en México. Atiende a tus hijos, atiende a esas personas, aunque no te conozcan. Quédate con ellos y bendícelos, cuídalos y favorécelos. Oh Señor, quédate con nosotros, qué pedido precioso. Se hace tarde, ¿sabes? El cuadro puede fácilmente indicar que aún en las tinieblas de tu existencia, tú puedes solicitar este pedido al Señor y Él se quedará contigo. ¿Estás ya en el atardecer de tu existencia? O tal vez espiritualmente está todo oscuro, parece que va a anochecer. Ruégale al Señor que se quede contigo. Él es la luz del mundo. Sabes, Cristo contestará ese pedido. Él iluminará nuestro corazón con su santa palabra. Dice la Escritura que el Señor aceptó el pedido. Y sabes, la señora Elena de White, hablando de este incidente en el libro que de paso fue premiado por el presidente Kennedy décadas atrás como una de las mejores biografías y relacionadas al Señor Jesús. El libro se titula El deseado de todas las gentes. Ella dice que si los discípulos no hubiesen insistido en que el Señor se quedara con ellos, nunca se hubieran percatado que aquel personaje que los acompañó durante el viaje era el amado Salvador. Dice la Escritura que se sentaron a la mesa. Se trataba de una cena sencilla, la cena para una familia pobre. 2000 años atrás, en el ambiente judaico, se componía más bien de pan, un poco de agua, quizás una fruta, si de pronto la dicha los visitaba. Era algo sencillo, muy leve. Tenían hambre porque habían caminado mucho. Dice la Biblia que se sentaron a la mesa y el huésped tomó el pan y lo partió de la misma manera como Cristo solía partir el pan. Y cuando el Señor levantó sus manos para bendecir y partir el pan, ellos pudieron apreciar las cicatrices en las manos de Cristo. Y entonces el Señor, en el momento en que ellos gritaron gozosos: es el Señor, Él vive. Y en ese instante querían abrazarlo, pero Cristo desapareció. Los discípulos se miraron el uno al otro. ¿Sabes? Dice la Escritura que tenían hambre, pero dejaron la cena sobre la mesa. No podían quedarse con ese mensaje tan precioso. Sabían que sus compañeros allá en Jerusalén estaban entristecidos y deshechos. No creían en el informe de las mujeres. Las mujeres habían visto los ángeles, los habían escuchado, habían oído la palabra de Dios, de que Cristo vivía. El propio Cristo se apareció a cada una de esas mujeres, indicando: yo soy la resurrección y la vida. Pero los discípulos no creyeron en el mensaje. Estaban devastados por la crucifixión. Y estos dos hombres no se quedaron ahí en esa casa. Ellos se levantaron, regresaron a Jerusalén. Esta vez era de noche.
tropezaron a saber con cuántos pedazos de piedras, a saber cuántas veces se cayeron, porque no tenían alumbrado en esa época, no había facilidades, no había automóviles, no había luz eléctrica, nada de eso. Ellos regresaron, pero amigo, amiga, déjame decirte que el Señor Jesucristo regresó con ellos. Aquel que los acompañó de Jerusalén a Emaús, ahora regresaba con ellos de Emaús a Jerusalén. Y cuando entraron en el aposento alto, el mensaje se dejó escuchar. El Señor Jesucristo vive, el Señor Jesucristo vive. Hablamos con Él, pasamos varias horas con Él. Él vive y todos entonces empezaron a sentir más fortaleza. Y fue en ese momento que Cristo se apareció por primera vez a sus discípulos después de la resurrección. Hermanos queridos, sabes, el Señor ocupó todo ese tiempo. Repito, Él pudo haber tomado la decisión de presentarse delante de sus discípulos para que ellos lo reconocieran, pero no lo hizo. El Señor tomó mejor la determinación de enseñarles lo que su santa palabra decía respecto a Él. Porque amigo querido y amada hermana, la Biblia es el libro de Jesús. Oh, la Biblia es la palabra de Dios. Y así está escrito. Amados, así está escrito. La Biblia es el libro por excelencia. Es la palabra de Dios. Es la carta de Dios a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Cuando oras, tú hablas con Dios. Pero cuando lees la Biblia, Dios habla contigo, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y el origen de este libro no es un origen cualquiera. Este es un libro muy especial. ¿Sabes que en el principio Dios hablaba con el hombre cara a cara, así como tú y yo estamos hablando en esta noche? Así se podía escuchar la palabra de Dios en el principio. Así podía hasta leerse la palabra. No había que abrir un libro. El propio Dios, que de paso es la palabra, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. De modo que en el principio Dios hablaba con Adán y Eva cara a cara. Después de la entrada del pecado, ¿qué ocurrió con el hombre? ¿Qué hizo el hombre cuando pecó? ¿Decidió ir donde Dios? ¿Qué hizo? Se escondió. Se escondieron de Dios, pero escuchaban su voz. O sea, no lo veían, pero escuchaban su voz. Finalmente los hombres decidieron no escuchar la voz de Dios. Sin embargo, Dios no guardó silencio. Y gloria a Dios por eso. Cuán grande es el amor de Dios. Él no guardó silencio. Amados, Cristo presentó las 3 divisiones de la palabra de Dios. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿cuánto? Todo lo que está escrito de mí, ¿en qué lugar? En la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y ahí las 3 divisiones de la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que ocurrió? En esa ocasión, 2000 años atrás, Cristo les abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué? Entonces, pregunto en esta noche, ¿se pueden comprender las Escrituras? Sí, se pueden comprender. ¿Y quién permite esa comprensión? ¿Por qué se pueden comprender? Porque Cristo abre nuestro entendimiento. El Señor mismo les dijo: así está escrito. Fue necesario que el Hijo del Hombre padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Saben, amados, déjenme decirles esto. Los discípulos se olvidaron de la palabra fiel de Cristo de que Él resucitaría al tercer día. Los sacerdotes no se olvidaron de eso.
Los sacerdotes, dice la Escritura, que al día siguiente, en el sábado, fueron donde Pilato para decirles, de paso se expresaron de una manera espantosa: ahora nos acordamos que aquel impostor, refiriéndose a Cristo, quien es la verdad, el testigo fiel y verdadero. Ellos dijeron: aquel impostor, mientras vivía, él dijo que después de su muerte resucitaría. Los enemigos de Cristo se acordaban muy bien de su palabra, pero sus seguidores la habían olvidado. Por eso el Señor se apareció a ellos para explicarles las Escrituras. Amigo, amiga, el Señor resucitó de los muertos. En esta noche yo quiero decirte con toda certeza que nosotros estamos adorando a un Cristo vivo. Oh, nuestro Dios vive y vive para siempre. El Señor declaró: era necesario que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso, amigos, amados, aquellos que están viendo este programa, por esa razón es que predicamos el Evangelio, porque Cristo nos ordenó hacerlo. Y tenemos que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque hay en verdad perdón de pecados gracias a Cristo. ¿Sabes, amigo, amiga? Dios no guardó silencio. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas veces. ¿Y de qué maneras? De muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios no guardó silencio, hermana. Dios nos habla por medio de su Hijo. Antes del pecado, repito, Dios hablaba con el hombre cara a cara. Después del pecado, Dios comenzó a hablar a través del don de la profecía. Por eso leemos en Amós 3:7: no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos. ¿A quiénes? A sus siervos, los profetas. Amados, gloria a Dios por su santa palabra. Gloria a Dios por este libro precioso que el Señor nos ha dejado. La Biblia, que de paso la palabra Biblia no aparece en el original. En la escritura original, que de paso la Biblia fue escrita en 3 idiomas originalmente: hebreo, todo el Antiguo Testamento, salvo una pequeña porción; griego, ese es el idioma que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento; y el arameo, más o menos Daniel capítulo 2, segunda parte, a Daniel 7:28, toda esa porción fue escrita originalmente en arameo, que era el idioma oficial de la corte de Babilonia. Pero en el escrito original no aparece la palabra Biblia. La palabra Biblia realmente es de origen griego y viene de una palabra plural griega, biblion, que significa papiro para escribir, pero literalmente quiere decir libros. Del idioma griego ese término pasó al latín, y del latín a las lenguas occidentales, no ya como nombre plural, sino como singular femenino, Biblia o la Biblia, es decir, el libro por excelencia. Y con este término se designa hoy a la colección de escritos reconocidos como sagrados por el pueblo judío y por la iglesia cristiana. En otras palabras, amados, este no es un libro cualquiera, es el libro de Dios, es la palabra de Dios. La Biblia realmente es una colección de libros. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros y el Nuevo Testamento cuenta con 27, un total de 66 libros. Participaron aproximadamente unos 35 a 40 autores. Y por cierto, debo decirles esto:
que me asombra en gran manera. Porque Moisés, quien fue el primer escritor de la Biblia, no conoció personalmente a Juan, el discípulo amado, quien fue el último que escribió. Isaías no conoció a Mateo. Lucas no conoció al profeta Ezequiel. Jeremías no conoció personalmente al apóstol Pablo. Pero amados, la palabra de Dios conserva una uniformidad que la explicación que tengo que dar es que Dios la inspiró. Es un libro prácticamente unido desde el comienzo hasta el final. Y amados, se ocuparon unos 1500 años en la preparación de este libro. Es uno de los libros más antiguos, ya podemos contar más de 3500 años de existencia. Y este libro ha sido perseguido, maltratado, incinerado. Décadas atrás, siglos atrás, la historia registra el levantamiento de hogueras en donde se lanzaban los libros de Dios para ser quemados. Pero amados, mientras más libros sagrados quemaban, más libros sagrados surgían. Dios no permitió que su libro fuera deshecho y olvidado. El Señor protegió su libro. Voltaire, el gran sabio, declaró que la Biblia desaparecería de la historia de la humanidad. Y lo que desapareció fue su teoría. Hace más de 200 años Voltaire murió, pero la Biblia se mantiene firme como un yunque sólido, recibiendo los golpes y los embates de los ateos y de los incrédulos. Pero sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, hermana, permanece para siempre. Oh, este es el libro de Dios. Es el alimento espiritual que tú debieras ingerir a diario. La Biblia fue escrita por medio de profetas y esos profetas fueron guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Sabes, para mí la Biblia es como un álbum de retratos. Ya no se usa mucho ni se disfruta mucho de los álbums de retratos. Pues con la tecnología y el Facebook y tantas ventajas tecnológicas que hoy tenemos, ya esos... Nosotros mismos tenemos en la casa como unos 10 o 12 colecciones, álbumes de retratos y ni siquiera los miramos. Ahora tenemos Facebook, tenemos Twitter, tantas cosas. Allí aparecen las fotos. ¿Para qué mirar un álbum de retratos? Pero la Biblia es un álbum de retratos. Está el retrato tuyo, el mío, el de tus hijos, el de tus nietos. Ahí estamos todos. El Señor permitió que este libro se escribiera de tal manera que se ajustara perfectamente a cada vida en este mundo y en cada época. Oh, gloria a Dios por su santo libro. Es una carta que el Señor nos escribió, una carta de amor. Es un mapa maravilloso que nos muestra la ruta de regreso al reino de los cielos. El apóstol dice que la Biblia actúa como una espada y la llama la espada del Espíritu. Y sabes, en Hebreos 4:12, la Biblia dice que es una espada viva que corta y penetra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro de esperanza, es alimento que nunca se acaba. Y cuando hay hambre, qué rico que es, disfrutar de un buen alimento. Yo recuerdo en mis días de infancia, sabes, hay incidentes de mi infancia que yo nunca olvidé. Los tengo frescos en mi memoria. Y uno de esos incidentes ocurrió cuando yo cursaba el 3º o 4º grado, la escuela elemental. Salíamos, empezaban las clases a las 7:30 de la mañana. Y ya a las 11:45 los estómagos de nosotros, los niños, eso era un crujir de dientes. Se oían los ruidos por doquiera. Era un hambre espantosa que nos consumía a todos. Ese día recuerdo que nos entretuvimos un poco
y algunos amigos y yo, porque al salir al mediodía había que irse de inmediato al comedor. Eran casi 350 alumnos, había que ir al comedor porque si no, la comida se podía terminar. Pero nosotros, como niños al fin, nos entretuvimos allí en un pequeño juego que teníamos. Nos dimos cuenta que era muy tarde y había que correr hacia el comedor. Llegábamos caminando, en esta ocasión había que correr, hermana, porque si no la comida se iba a terminar. Y efectivamente salimos corriendo del salón de clase y no hubo que acercarse al comedor. Salió la ecónoma, le llaman, la persona que dirige el comedor. ¿Saben lo que es una paila? Un recipiente que usan las hermanas para cocinar. Tal vez los tamales, eso, ustedes cocinan 40, 50 tamales en esas pailas grandes. Ella, la ecónoma, tomó esa paila y un cucharón enorme y comenzó a golpearlo. El ruido se oía en toda la escuela y su voz era una voz firme, parecía la voz de un sargento, y gritaba la mujer: el almuerzo se acabó, el almuerzo se acabó. Y todos nosotros que corríamos a una velocidad espantosa, como que los ánimos se decayeron. El hambre nos consumió ese día. Qué triste es quedarse sin comer. ¿Sabes? Es más triste todavía cuando la gente se queda sin comer el pan de vida. Prefieren comer otros alimentos que no tienen los elementos nutricios que tiene la palabra de Dios. Porque, amigo querido, hermano amado, la fe cristiana se basa en que toda la Biblia es la palabra de Dios, que dice la iglesia en esta noche. Inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Cristo también inspiró la Escritura. Anoche dijimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la ceremonia del bautismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hermano Fernando, presentes creando este planeta y todo el universo. Y ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, inspirando este precioso libro que es un regalo del cielo para cada uno de nosotros. Vamos a leer algunos pasajes que así lo comprueban. El apóstol Pablo dice: toda la escritura, ¿cuánta parte? No escucho bien, ¿cuánta parte? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol Pedro dice, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? El Espíritu Santo. Y ahora leamos este pasaje. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta gran salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién. No escucho bien, ¿de quién? De Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo inspiraron el libro que nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Apocalipsis 1:1 muestra claramente allí la participación de dos personajes adicionales. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de ¿quién? Por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan, el ángel y el profeta, participando en la entrega del documento sagrado que nosotros conocemos como la Santa Biblia. En una ocasión, muchas personas empezaron a salir. Hace 2000 años atrás, el Señor enseñaba y la gente molesta porque no podía comprender. Algunos decían, esta doctrina es dura de entender. Y empezaron a desalojar. Dejaron a Jesús solo.
Y el Señor se dirigió a sus discípulos y les preguntó, ¿ustedes quieren irse también? El relato lo encontramos en Juan 6, 66 al 69. El apóstol Pedro contestó, Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Hermano mío, la Biblia precisamente es palabra de vida eterna. Hay poder en la palabra de Dios. Poder del cielo para transformar vidas. Hace unos años, en una zona de un país muy lejano, creo que fue el país de África, había unos jóvenes turistas de aquí, de Estados Unidos, pasando un tiempo muy agradable. Y ustedes saben que cuando los jóvenes se juntan, ellos cometen travesuras y dicen muchas veces lo que no tienen que decir. De pronto ellos vieron, estaban en un mercado y en una esquina vieron a un anciano como de 88 años que tenía la Biblia abierta y estaba leyéndola. Era un nativo del África. Entonces, venga por aquí, Fernando, que necesito un actor aquí que me ayude. Entonces, suba aquí a la plataforma. Uno de los muchachos le da un codazo al otro y le dice, ¿te das cuenta cuán anticuado es ese viejo? Míralo bien, leyendo un libro que nosotros sabemos que muchas personas han enloquecido debido a la Biblia. Mentiras de la gente, por supuesto, y del enemigo. Mira ese viejo, qué anticuado. Verdaderamente, dice el otro, ese hombre no sabe ni lo que está haciendo. Y de pronto el anciano, que estaba leyendo la Biblia, nativo del lugar, cerró la Biblia y empezó a caminar hacia donde estaban los muchachos. Y puso su mano sobre el hombro de uno de ellos y empezó a hablar en un buen inglés. Los jóvenes quedaron admirados, un nativo hablando inglés con una fluidez. Y este hombre les dice, ¿saben? Escuché lo que dijeron. Cada palabra la escuché y la analicé muy bien. Solamente vengo a decirles que ustedes deben darle gracias a Dios que están diciendo eso hoy día y no lo dijeron 12 años atrás. Y claro, cuando el anciano se expresó de esa manera, uno de los jóvenes quiso saber por qué razón y preguntó, ¿y a qué se refiere usted? ¿Por qué razón 12 años atrás? Y el anciano empezó a tocarlos y a decir, cuánta masa que hay aquí en este brazo. Y le tocó el muslo al otro, cuánta masa que hay en este muslito. Pero acabe y explique, dice el otro. El anciano dice, 12 años atrás, yo era el caníbal más temido en mi aldea. Y ustedes que son 4 que están bien carnositos, hubiera tenido comida por un año entero. Pero ahora no como carne humana. Gracias, Fernando. Ahora como el pan de vida, que es la palabra de Dios. Amados, hay poder en el libro de Dios. El salmista declaró, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Romanos 15:4 la Biblia dice lo siguiente, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. La Biblia provee esperanza. No se equivocó el Señor Jesucristo cuando declaró, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, yo doy gracias a Dios porque tomé esa decisión. Sabes, yo estoy delante de ustedes en esta noche, pero ese no era mi plan. Yo había trazado otro plan.
En mi juventud, el deseo imperioso que yo tenía era llegar a ser un actor de cine y de televisión. Era miembro de la Escuela de Teatro de Caguas, que es Caguas, Puerto Rico, una de las ciudades que más actores y actrices ha enviado a la isla y al mundo entero. Y de acuerdo al criterio de los maestros y de mi maestra particular, era uno de los más promisorios entre todo el grupo. Éramos como 500 alumnos. La Universidad de Puerto Rico escogió 3 de esos alumnos para que se aprendieran un libreto de un tema muy interesante, una obra teatral titulada El Hijo Olvidado, que trataba el tema de las drogas, y había que presentar ese drama por todo Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico hizo una audición a todos, escogió 3, de los cuales uno de ellos fue su servidor. La historia era sencilla, la escenografía una sola, la sala de una casa. Por eso la universidad escogió los 3 mejores actores, porque había que presentar esa obra en 1 hora y 30 minutos en un solo escenario y mantener a todo un público, más o menos entre 500 a 1000 personas, atento. O sea que había que hacer el trabajo bien hecho. Y yo recuerdo que la obra cobró un auge extraordinario. Visitamos clubes, teatros, cines, salones de diferentes clubes de golf, personalidades del país, del gobierno, nos invitaban a escuelas, lugares grandes donde se podía presentar la obra de teatro. Recuerdo que nos invitaron de una iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Yo lo sabía porque ya estaba asistiendo así esporádicamente a la iglesia. Y le dije a mis compañeros, esta iglesia es una iglesia muy especial. Pero sabes, cuando yo llegué a la plataforma de esa iglesia en la ciudad de Caguas, yo llegué con ese deseo imperioso de llegar a ser algún día un actor de cine. Y tenía, bueno, a veces los ojos como que se formaban en signos de dólares. Tenía ciertas ofertas ya. Había ido a la televisión varias veces. O sea que el futuro se veía bastante certero. Y ahí estaba yo. Esa noche había como 500 personas porque era un templo muy grande en la ciudad. Y presentamos la obra teatral El Hijo Olvidado. Amados, esta es una historia extensa, la historia de mi conversión. Pero sabes, tengo que abreviarla porque el tiempo es apremiante. Durante el verano de ese año, llegó a mi casa el pastor del distrito y me dijo, acompáñame que voy a la zona metropolitana, voy a las oficinas de la iglesia adventista y quiero que conozcas ese lugar. Y yo fui con él. Yo tenía compromisos de regresar a la escuela de teatro, todo estaba ya firmado y arreglado. Incluso tenía audiciones muy importantes. Pero de pronto el pastor me dice, cuando llegamos allí a las oficinas de la Asociación Adventista, él se va a la academia, a la media hora regresa y me dice, ¿sabes? Te he inscrito en la Academia Adventista Metropolitana. ¿Cómo, pastor? Yo no puedo atender otra escuela, yo tengo compromisos, me esperan en la escuela de teatro. Él me dijo, mira, prueba 2, 3 meses. Si no te gusta, regresa a la escuela de teatro. Era todo un plan, dirigido por mi madre, orquestado por mi padre y por el pastor de la iglesia, porque querían sacarme de ese ambiente, porque veían que el futuro podía ser peligroso para mi vida espiritual. Por lo tanto, yo, con todo el respeto que un ministro se merece, acepté la oferta del pastor. Y pasó el primer mes, conocí unos jóvenes que comenzaron a cantar en cuarteto. Eran 3 de ellos, pero finalmente me dijeron, sabes, si te unes a nosotros, podemos formar un cuarteto para cantar en las iglesias. Y yo dije, amén, vamos a cantar entonces. ¿Qué voz debo cantar? Bueno, me dice Samuel, que se lo ve aquí,
hoy es el doctor de la familia, el doctor Samuel Bolívar, me dice: tu voz es un poco grave, yo creo que puedes cantar el bajo del cuarteto. Así que comenzamos a ensayar. Hermanos, en poco tiempo montamos un repertorio de himnos que superaba los 35 himnos o más. El tiempo pasó, me olvidé de la escuela de teatro. De pronto me gradué de la Academia Adventista y sabes, Dios me dio un privilegio precioso. Nosotros cantamos, ahí estoy yo, miren nomás, hace 2 o 3 años nada más. Ven ustedes, Santiago, Samuel, Benjamín y su servidor. Dios nos llevó a iglesias adventistas, iglesias pentecostales, iglesias católicas, clubes, le cantamos al gobierno, fuimos a las cárceles de Puerto Rico a cantarle a los presos, llevamos el evangelio cantado por doquiera y el gran privilegio que Dios nos dio, cantamos con los heraldos del rey en el año 1971. ¡Qué privilegio! Cantar con el cuarteto oficial de la Voz de la Esperanza en esa época. Saben, amados, es una historia extensa, les digo. El tiempo transcurrió. Yo aprendí a colportar, o sea, a vender libros para ganar dinero y estudiar. Los estudiantes salíamos los veranos, vendíamos libros, ganábamos lo que llamábamos la beca, o sea, la beca para estudiar. Los primeros 3 años yo fui un colportor de éxito. El tercer año de mi colportaje gané 2 becas y también me gané una rebeca, porque conocí a mi esposa y nos casamos en ese año. O sea que Dios me dio 2 becas y una rebeca. Gloria al Señor. Qué maravilloso es el Señor, y todo porque tomé la decisión de escudriñar su santa palabra. Hoy soy un predicador del evangelio. Pero ¿sabes lo que sucedió? Cuando yo terminé mis estudios de teología en la Universidad Adventista de las Antillas, fui llamado a la Asociación Adventista del Este de Puerto Rico a trabajar. ¿Quieres saber dónde yo prediqué mi primer sermón como pastor adventista del 7º día? En la iglesia donde 4 años y 6 meses atrás había llegado como un futuro actor. Allí llegué yo con mi Biblia en la mano para predicar mi primer sermón como ministro de la iglesia adventista del 7º día. Oh, hay poder en la palabra de Dios. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay poder en este libro. Somos renacidos por la palabra de Dios. Y amados, así está escrito: que si tú crees en Dios y te bautizas, serás salvo. Está escrito. Oh sí, así está escrito en la Biblia que Cristo es el Salvador. Está escrito en la Biblia que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Está escrito en la Biblia que Cristo regresará en gloria y majestad para llevarnos al cielo consigo, donde moraremos para siempre. Oh, la Biblia es el libro de Dios. Mark Twain decía, el gran escritor norteamericano, a mucha gente le preocupa lo que los textos de la Biblia dicen. Sin embargo, a mí me preocupa mucho lo que esos textos pueden llegar a decirme. ¿Qué mensaje puede tener ese texto para mí? Abraham Lincoln declaró que uno de los regalos más hermosos que Dios le ha dado al hombre es la Biblia, la palabra de Dios. Y amados, en esta noche yo doy gracias al cielo por este libro maravilloso, el libro de Dios, la Sagrada Escritura. Y con esto termino. Elena de White escribió: no hay otro libro cuya lectura fortalezca, amplíe, eleve y ennoblezca la mente como la lectura de la palabra de Dios. A la mayoría de las personas le preocupan los pasajes de las Escrituras que no comprenden. Pero decía el escritor Mark Twain, que hace un rato lo cité, los que me preocupan a mí son aquellos que comprendo. Amigo, amiga, la Biblia es el libro de Dios.
Y el extinto presidente norteamericano Theodore Roosevelt escribió una vez: un amplio conocimiento de la Sagrada Escritura tiene más valor que cualquier carrera universitaria. Hay poder en el libro de Dios. Hay poder en la Sagrada Escritura. La Biblia lo dice, así está escrito: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, no demores más. Levántate, bautízate, entrega tu vida al Señor Jesucristo. Él te invita hoy. Fernando va a pasar para cantarle al Dios del cielo. Mientras Él canta esta alabanza, te animo en esta noche a que te levantes de esa banca y le digas al Señor Jesucristo: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Gracias por el libro precioso que nos diste, tu santa palabra. Ayúdame a obedecerla. Si no te has bautizado, en esta noche toma la decisión de hacerlo. Si quieres renovar ese voto bautismal con Cristo, levántate en esta noche también. Y si anhelas una bendición especial para ti, para tus hijos, tus seres queridos, un ser amado enfermo, tal vez tú estás lidiando con una enfermedad, quizás tu hogar está hecho pedazos, se está descomponiendo, pero Cristo tiene todo el poder. Invítalo a tu vida en esta noche, tú que estás viendo este programa, allí donde estás, en tu oficina, en tu casa, tal vez en tu trabajo. Dale una oportunidad al Señor Jesucristo. Él está aquí en este templo esta noche, pero está allá contigo. Abre tu corazón, entrégale todo al Señor Jesucristo, tu vida, tus temores, tus luchas, tus sinsabores. El Señor traerá bendición a tu existencia. Mientras Fernando canta, tomemos esta decisión de valor eterno esta noche, ¿no les parece? ¿Qué dice la iglesia hoy? Amén. Sería de mi vida si me faltara Dios, si no le tuviera dentro de mi corazón, si no reconociera la única razón por la que Cristo murió para salvar mi vida. Eres mi refugio, Señor, ese lugar seguro a donde acudo para curar mi dolor. Y entre la tierra y el cielo no encontraré en alguien más que me ofrezca el consuelo que solo tú me das. Ahora camino con Cristo, quiera que Él va, es el único amigo que jamás me fallará.
también contigo si le entregas tu vida ya. Eres mi refugio, Señor, ese lugar seguro a donde acudo para curar mi dolor. Y entre la tierra y el cielo no encontraré en alguien más que me ofrezca el consuelo que solo tú me das. Eres mi refugio, Señor, ese lugar seguro a donde acudo para curar mi dolor. Y entre la tierra y el cielo no encontraré en alguien más que me ofrezca el consuelo que solo tú me das. Amén. Esta noche agradecemos ese consuelo, esa fortaleza y la paz que tú nos concedes. En verdad, todos esos dones son nuestros gracias a tu amor y a tu enorme misericordia. En esta noche nos hemos puesto de pie. Hemos tomado la decisión de entregar nuestras vidas a ti. Hay personas que se están preparando para ser bautizadas. Hay otros que quieren renovar sus votos contigo. Hay familias que necesitan tu presencia. Hay personas aquí esta noche que tal vez están entristecidas, posiblemente atravesando por dificultades, y queremos que los visites, que los consueles y los fortalezcas. También rogamos por nuestros amados amigos y hermanos que nos ven a través del YouTube, del Internet, el Facebook. Permite que ellos compartan este mensaje con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Que esta bendición los alcance a ellos también. Y si no se han entregado a ti, Señor, que tomen la decisión de hacerlo antes que sea muy tarde. Padre amado, prepáranos para la eternidad. El mundo avanza hacia una destrucción inminente. Los incidentes que ocurren por doquiera señalan que Cristo está a las puertas. En esta noche queremos encomendar nuestras vidas a ti, Señor. Visítanos, concédenos una bendición nueva. Danos la unción celestial y permite reflejar en nuestra vida el carácter precioso de nuestro Señor Jesucristo. Llévanos a nuestras casas con tu bendición y mañana temprano que estemos aquí otra vez para glorificarte, alabar tu nombre, porque tú mereces la honra y la adoración por siempre. Gracias por escucharnos, gracias por respondernos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, amados.